Want to shop Walmart Black Friday deals first? Walmart Plus members get early access to our hottest deals. Join now and get 50% off a one-year annual membership. Shop Black Friday deals first with Walmart Plus. See terms at walmartplus.com. Hay algo que los escritores siempre defienden y es: no hay nada nuevo, porque durante muchos siglos quiero decir, se escribe desde hace muchísimo tiempo. Y los clásicos han sentado un poco las bases de lo que debe de ser la alta literatura, ¿no?, que decía Fernando. Con lo cual, la rutina es volver a lo que yo considero, pues, representantes de los maestros y demás, y cuidar mucho el lenguaje y, sobre todo, tener fuerza de voluntad, ¿no? Y decir, bueno, pues si tengo, 5 o 6 horas libres al día, pues hay que estar sentada delante del ordenador 5 o 6 horas libres al día. Y a lo mejor las 2 horas y media o 3 horas y media primeras no te sale nada. Y te salen un par de frases y dices, hoy no es mi día y hoy no me está gustando nada lo que escribo. Pero a lo mejor la última media hora sí. Y ya cuando estás a punto de cerrar el ordenador o donde se escriba, pues dices, pues mira, pues voy a tirar mañana de esta idea porque me parece que de aquí sí que puede salir algo chulo. Es eso, es preocuparte de cuidar el lenguaje, de volver a buscar en los que saben escribir muy bien, sí, y ser consciente, tener fuerza de voluntad. O sea, cuando te enfrentas con el papel en blanco, ¿no?, por decirlo así. Eso es terrorífico. Eso es terrorífico. ¿Qué haces? O sea, ¿tu proceso creativo empiezas a leer antes? ¿O? Nunca te enfrentas de una forma virgen, ¿no?, al folio en blanco, porque cuando tú decides sentarte frente al folio en blanco, tú ya tienes en la cabeza una serie de ideas que como mínimo tienes que poner en orden. Por ejemplo, pues no lo sé, construir un índice o ir anotando las ideas o los puntos clave que quieres tocar en la primera mitad del libro. Quiero decir, tú no llegas un buen día a las 9 de la mañana y dices, voy a escribir un libro. No. Quiero decir, la concepción del libro empieza mucho antes de que tú te sientes a escribir. Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Emma Nogueiro, escritora y periodista, dice que con 5 años le pidió a los Reyes Magos ser periodista y desde entonces le gusta juntar letras para contar historias. Es una lectora inquieta y devoradora de cultura, graduada en periodismo, máster en patrimonio visual e historia y doctoranda en ciencias de la información. A lo largo de su carrera como periodista ha pasado por diferentes medios de comunicación. Tuvo como maestro a Fernando Sánchez Dragó. Dice que con él aprendió a escribir de verdad y comprobó que la literatura es comedia, drama, testimonio, confesión, discusión, coincidencia, disidencia, pugna, amistad, complicidad. Es, al final, la propia vida. Con todos vosotros, Emma Nogueiro. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Hola, César, muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Y un gustazo tenerte aquí. Igualmente. Así que nada, quería comentar un poquito contigo sobre el libro que has escrito, que has lanzado hace unos meses. Uh-huh. En abril creo que fue. En abril, el 17 ¿vale? de abril. Y que nos digas un poquito qué es Querido Nano. Nos cuentes un poco qué es. Mi primera novela, y es, sobre todo, a mí siempre me gusta contar que es una especie de homenaje y de declaración de amor hacia Fernando Sánchez Dragó. Fernando, al que los dos conocemos bien, fue durante 7 años mi pareja. Los 7 mejores años de mi vida, y en uno de esos años, estando en una casa que él tenía en Castilfrío, en Soria, me pidió que ordenase su archivo, ¿no?, su archivo personal, y me puse a la tarea porque me parecía un parque de atracciones ver toda esa vida, además una vida tan llena de aventuras y tan focalizada en décadas como las de los 50 o 60 que a mí me apasionan, pues me pareció una idea brillante. De modo que cuando estaba ya manos a la obra en esa tarea, reparo en que en una de las esquinas de ese archivo hay una caja amarrada con cordeles, un poco destartalada, y digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces abro esa caja y ¿cuál es mi sorpresa? Que empiezan a aparecer cartas desde el año 56 hasta prácticamente el 80, cruzadas, como digo, entre Fernando, su madre, pero también entre algunas de las parejas que Fernando había ido teniendo durante esas décadas, con amigos. Digamos un poco retrato de una época, ¿no? Además de la vida de Fernando, de una época, de tal modo que pasé muchos meses leyendo las casi miles de cartas que se me vinieron a las manos, y me di cuenta de que había que escribir un libro que por una parte venía a reconocer el talento de la madre de Fernando, que ahora hablaremos de ella, y también un poco a ser una crónica
de un momento muy, muy importante de España, ¿no? Pues desde la militancia comunista hasta la dictadura, hasta el exilio que se tuvo aquí Fernando. Entonces, bueno, es una novela que cuenta la vida de Fernando, cuenta también la vida de la madre, y lo que ocurre es que yo, que por supuesto no viví esos años, pero que lo siento como si fueran míos, adopto la voz de la madre y doy a conocer una figura no tan conocida de Sánchez Dragó como algunos piensan, ¿no? Uh-huh. Presento al Fernando hijo, al Fernando estudiante, al Fernando viajero. Eso es un poco. Sí. Preparando la entrevista hay una cosa que te he oído decir, ¿no? Que un poco esto es una declaración de amor a Fernando, este libro, ¿no? Uh-huh. De modo, decías, de todo lo bueno que siga de él será de Fernando, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees que es el legado que deja Fernando Sánchez Dragó en la generación actual, por ejemplo, o en generaciones posteriores? En la generación actual, sí. ¿Te refieres, por ejemplo, a mi generación? Sí, por ejemplo. Hombre, es muy difícil. Es muy pronto todavía, seguramente, ¿no? No es que sea pronto. Yo siempre digo, bueno, esto me lo dice Ayanta Baril, la hija de Fernando, me dice: Emma, es que yo creo que te has comido una vieja de 80 años, porque pese a tener 31 años, tienes unos gustos, ¿no? Claro. Que no tienen nada que ver con esa generación. Yo, desde luego, te puedo hablar por mí y te digo que la huella de Fernando es imborrable. Tanto a nivel literario, tanto a nivel de ganas de vivir, tanto a nivel filosófico, tanto a nivel de locura, aventura y un poco esa filosofía de vida que prime siempre la felicidad, ¿no? Su madre, no en vano, le decía siempre: sonríe para que la vida te sonría. Sí. Entonces, desde luego, claro, también ha dejado en mí la huella del amor, o sea, un amor de nuevo imborrable. En generaciones, a mí me gustaría, Javier Sierra, que veníamos hablando de él, siempre me dice: los escritores cuando fallecen pasan una especie de limbo, ¿no? Puede ser que perduren a lo largo de la historia o que se queden ahí un poco olvidados, un poco como escritores de viejo, y que la gente pueda recuperar un poco sus libros. Yo creo que Fernando, por ser él como era, ese espíritu tan joven, puede ir calando de diferentes maneras en diversas generaciones. Claro, no es lo mismo lo que pudo significar el Fernando de 20 años para la generación de sus compañeros de facultad como Enrique Mújica o Ramón Tamames, que lo que puede significar a lo mejor para la generación de su hijo pequeño, ¿no? Sí. Habrá que verlo. Desde luego, este libro es también un poco un empeño en que prime, en que quede ese recuerdo. Decía Garci que una de las cosas fundamentales de él es que era un tío encantador. Una persona muy encantada, o sea, es decir, siempre hablaba de ello, ¿no? Pero a mí lo que siempre me llamó la atención de él fue más ese espíritu juvenil, ese vitalismo brutal. ¿De dónde venía ese vitalismo? ¿Tú sabes cuál era su secreto? Yo solía decirle, y esto a Fernando le encantaba, entre él y yo se habían ido creando una serie de frases o de ritornelos o de muletillas que le hacía mucha gracia, y una de ellas era cuando yo le decía: Fernando, tú tienes 20 siempre años. Y es verdad, él era infinitamente más joven de lo que yo podía ser a su lado. Me parece que gran parte de lo que Fernando era, la madre troqueló en él, ¿no? Sí. Una forma de ser, y fue esa forma de ser, la forma de ser divertido, aventurero, de no rendirse nunca, de tener sed de nuevos retos, no, pero sí aventuras, locuras, etcétera. Me parece que Fernando siempre decía que el destino es una cuestión de carácter, y su carácter era pues el eterno Peter Pan, ¿no? Eternamente juvenil, y hay muy poca gente que sea así. Yo me doy cuenta, ahora que desgraciadamente falta Fernando, me parece que otra forma muy bonita de recordarlo es querer ser, pues eso, eternamente jóvenes, chicos de campus, como nos decíamos el uno al otro. Te voy a decir, te voy a comentar párrafos, ¿vale? Del libro. Muy bien. Y quiero que me los comentes un poco. Son algunas frases muy que también no solo salen en el libro, sino también las decía mucho él, ¿no? Dices: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Sí. Esa es una frase buenísima que creo que a mucha gente hoy en día, vamos, le sería completamente... Es una frase de Jung que él descubre siendo todavía más joven de lo que era cuando falleció, y realmente le impactó muchísimo. Fernando siempre había sido así, ¿no? Hay que recordar que a los 8 años, pues fundó un periódico, un ejemplar, y alquilaba al precio de peseta a cada una de las personas que vivían en su bloque, en su finca. Sí. Entonces siempre había sido así. Lo que ocurre es que a lo largo de su vida hubo, como él los llamaba, momentos estelares. Pues el exilio, o saber que estaba escribiendo su primera novela, y en concreto descubrir esta frase de Jung vino a confirmar un poco que su idea de vida, su filosofía de vida, oye, no estaba tan desacertada, ¿no? Que a lo mejor otras personas antes que él habían vivido de esa forma y no les había salido mal la jugada. Y claro, la frase lo dice todo, o sea, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Desde luego,
si algo podemos decir y podemos darlo por sentado es que la vida de Fernando estuvo repleta de vida. Vamos, no desperdició ni esto. Hay que recordar que la mañana en la que fallece en mis brazos estábamos planeando un viaje a Dakar. Con eso te lo digo todo. Y a los 3/4 de hora siguientes falleció. Claro, es incansable, ¿no? No rendirse nunca. Pero es curioso esa manera de ser que era él. O sea, es decir, que eso, bueno, igual es una cosa que es así, punto. O sea, es decir, no se puede... no hay píldoras para eso, no hay, ¿sabes? Como trucos o fórmulas que puedan... No, yo, como te decía antes, es que el carácter es destino. O sea, tú puedes nacer... no lo sé, también me figuro que habrá unos componentes vitales. El padre de Fernando... Cuando lo matan, que tenía en la guerra, tenía 28 años, había fundado ya varias agencias de noticias, varios periódicos, y se va al sur de España cuando está ya la guerra civil, ¿no? Al ojo del tifón, dejando a la madre de Fernando embarazada de Fernando, hijo. Quiero decir, también era un hombre, pues, aguerrido, ¿no? Aventurero. Y la madre de Fernando, bueno, qué decir de doña Elena, ¿no? Mujer a la que yo me he tomado, digamos, espiritualmente muchísimos cafés con ella, pero Fernando nace el 2 de octubre del 36. Pocos días antes llega la noticia de que a su padre lo han matado, y al año siguiente, en el 37, con un país en llamas, Elena cruza todo el país con su retoño a cuestas y viaja hasta Orán a ver si encuentra a su marido ya fusilado en la guerra. Quiero decir, eran gente que no se rendía. El año 37. No tenía Fernando ni un año. Fernando hijo. Entonces, bueno, no sé, me parece que Fernando nació así, ¿no? Tremendamente libre, alegre y pues como lo conocimos. En el libro dices que el mundo lo inventaban los gustos... O sea, en el libro dices que para él el mundo lo inventaban los gustos propios, los recuerdos y los estados de ánimo. Me llamó mucho la atención esas tres cuestiones. O sea, es decir, un poco en relación un poco a esa vitalidad que tenía él, ¿no? Claro, date cuenta que esa frase en concreto, como hemos dicho al principio de esta entrevista, yo soy la que escribe Querido Nano, pero claro, no es Emma Nogueiro la que está hablando de Fernando. Es Elena Drago Carratalá, que... Claro, date cuenta, a pesar de que yo me había preocupado mucho de hablar con Fernando y lo iba persiguiendo muchas veces por los pasillos de casa, preguntándole por anécdotas, y todo hay que decir que a Fernando le encantaba, porque no había cosa que más le gustara que recordar un poco esas vivencias. Claro, yo doy la imagen de Fernando a través de los ojos de su madre, y en concreto esa frase, a ojos de una mujer como su madre, en un momento muy determinado, porque me parece que es el principio del libro, donde forma parte esa frase. Claro, la vida de un chiquito de 17, 18 años del Madrid entonces, pues claro, lo componían todas esas cosas. Ahora, no sé, cuando él empieza a cumplir años y a acumular experiencias, habría que sumar a esa lista 50 elementos más, porque ya no solo eran los recuerdos y estas cosas que tú has citado, ¿no? La vida, el universo de Fernando era riquísimo, o sea, luego empezaron a componerlo más cosas, pero es verdad que en ese momento, siendo él un estudiante primero de Derecho y luego de Letras, pues sí, lo componían esas tres. Pero luego una cosa que a mí me parece curiosísima es que él, por ejemplo, estaba en Japón o estaba en Italia, bueno, primero en Italia y luego en Japón, y empezaba a trabajar en la radiotelevisión de allí. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta... Claro, no vale comparar. Yo ahora, si tú te vas a Japón y yo me voy a Italia, y ni tú vas a trabajar en la NHK ni yo voy a trabajar en la radio. Eso es así. Lo que pasa es que también, bueno, estamos hablando de un país y de una sociedad radicalmente diferente a lo que tenemos hoy en día. Él llega a Italia a principios de los 60 y llega a Japón en el año 67, 68 aproximadamente. Nada que ver. El mundo estaba por inventar. Bien es verdad. Pero aún así. Bien es verdad que ni tú y yo no, seguro. Pero si Fernando estuviera aquí y se fuese ahora a Japón, a lo mejor volvía a conseguir trabajar en la NHK. Quiero decir, con perdón, tenía unas habilidades y un arrojo y una fuerza que, como decíamos antes, yo no lo había conocido. Pero hablaba italiano, pero hablaba japonés también. No, hombre, pero date cuenta que en Japón lo que hacía era traducciones. Él utilizaba mucho lo que entonces se llamaban lectorados, es decir, impartir clases de español a alumnos de... Sí, eso lo entiendo, me parece, pero no, lo de ya estar en una televisión... En el caso de la radio, pero no era televisión, era radio, era la NHK. Ajá. Y entonces me recuerdo que él se dedicaba a hacer un poco programas temáticos, entrevistas, etcétera. Pero bueno, es que no había nada que se le resistiera. Quiero decir, lo más delirante o la locura más surrealista, pues a él le encantaba. Entonces él iba y lo conseguía. Eso era Fernando. Ya. Yo creo que hoy en día hubiese sido un youtuber, fíjate. Bueno, pues escritor, youtuber. Hay que recordar que en plena pandemia
el 14 o Sí. 10 de marzo, una cosa así, Sí. cuando nos anuncian Sí. que nos van a confinar, Sí. él y yo nos separamos, él en la parte de arriba y yo en la parte de abajo por miedo, a ese miedo terrorífico que teníamos todos. Entonces una noche me llama y me dice, amor mío, 2 cosas. Y dije, dime. La primera, me voy a hacer un Twitter. Consiguió 120.000 seguidores, ¿en qué? En 8 meses. Sí. Y la segunda, vamos a montar un periódico que se llamó La Retaguardia. Entonces era un semanario literario cuya cabecera rezaba La Retaguardia, sin un magazine no sé qué, sin bridas y sin estribos. Sí. Y consiguió 80.000 lectores para La Retaguardia. Quiero decir, a su Sí, manera, sí. iba también mucho con los tiempos, ¿no? O sea, no, insisto, no se le oponía nada, no se le resistía nada. Hay otra frase que dices que, a ver si la digo bien, todo lo que tenga que ver con la literatura tiene que ser de tal manera que te lleve al país de las maravillas y que te obligue a buscar lo nuevo en el fondo desconocido. Sí, yo... tú sabes que bueno, tú me has escuchado hablar en algunos encuentros eleusinos, estas conferencias, digamos, un poco filosóficas que hace Fernando, y yo en un momento dado, en un encuentro eleusino, a mí me proponen los organizadores que yo cuente las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas básicas que yo obtengo de Fernando, y una de ellas... Ahí la verdad es que hay una especie de simbiosis entre Elena y entre mí, y yo descubrí con Fernando que los libros, que la literatura, tenían una doble misión. Efectivamente, la primera, llevarte al país de las maravillas, y la segunda, obligarte a buscar lo nuevo en el fondo de lo desconocido. Y entonces yo siempre cuento y digo, y cuando comprendí eso, empezaron a pasar por mis manos Conrad, Stevenson, Henry Miller, y una larga lista de autores que algunas veces me llevaron al país de las maravillas y otras veces efectivamente me obligaron a buscar lo nuevo en el fondo de lo desconocido. Ajá. Es, por otra parte, lo que me pasaba con Fernando, que me llevaba al país de las maravillas y que también me animaba a buscar siempre lo nuevo a mí y a todos los que en el fondo de lo desconocido. Sí. Otra frase que me gusta mucho del libro es la que dice: la vida es un viaje a lo largo de lo que los místicos llamaban camino de perfección. Por ello, solo vive quien viaja. El escritor es el cronista de esa aventura. Y solo escribe quien se atreve a aventurarse en el sentido literal de la expresión. Y dices, vida, viaje, aventura y literatura, 4 pies para el mismo concepto que lo que he dicho antes: vocación es carácter y carácter es destino. Eso es. Esa frase o ese párrafo que has leído ahora, a mí me gustaría matizar un poco, y es que Fernando tuvo suerte, ¿no? Fernando vivió... Bueno, tuvo suerte y también las pasó canutas, quiero decir. O sea, ahora hablaremos también de eso, claro. 2 procesos carcelarios, 7 años de exilio, en fin, todas estas historias, pero... Bueno, y a punto de palmarla, claro, en varias ocasiones. Sí, también hablamos de eso si quieres. Hasta cierto punto, insisto, tuvo suerte, ¿no? Conoció una época, una España de libertades y un mundo de libertades que ahora no existen. Pero es verdad, y al César, nunca mejor dicho, lo que es del César, yo no he conocido en mi vida a una persona más trabajadora que Fernando. Fernando buscaba la perfección en todo aquello que hacía. Él comprendía que la lectura y la escritura, digamos, eran, bueno, pues caminos que chocaban, ¿no? Que cruzaban, que tenían que entroncar en eso, pues su carrera de escritor. Cuando él a los 3 años siente que va a ser escritor, bueno, a los 9 años había leído la Eneida y la Odisea. ¿Qué niño lee a los 9 años la Eneida, la Odisea? Claro. Y estos clásicos de la literatura. Y es verdad que a lo largo de toda su vida él trabajó incansablemente. Él no tenía... Quiero decir, las vacaciones no existían. A las 6 de la mañana nos despertábamos y hasta las 9 de la noche estaba o leyendo, o escribiendo, o preparando charlas, o dando entrevistas. Entonces, quiero decir, me parece que aspiró toda su vida a una perfección extrema. No hay más que ver, por ejemplo, el lenguaje bercocado, churrigueresco, cuidadísimo del Gárgoris y Avidis. Claro, esa obra hercúlea que él en el tardofranquismo pues se pone a manos a la obra y está años y años y años leyendo volúmenes y dando forma a algo que fue una supernova y que es el libro que lleva 75 ediciones y permanece en las librerías desde hace 45, 46 años. ¿Qué es? ¿Qué pasa? 75 ediciones. Sí, lleva 75 ediciones. Entonces, bueno, claro, él buscó la perfección y no solo en el trabajo, sino también en su vida cotidiana y diaria, ¿no? Me gustaría, Emma, ahora ir un poco a tu faceta de escritora, ¿vale? Dices que en el libro dices que un escritor necesita un corazón poblado de rumores. ¿Qué significa esa frase?
Esa frase es también una enseñanza, bueno, con matices de Fernando. Él siempre me explicaba, cuando yo conozco a Fernando, él me dice, yo estoy convencido de que en ti vive una escritora, pero claro, no vale decir, soy escritora, no. Total. Tienes que repetir y que recordar eso que él repetía de, oye, siéntate 8, 9, 10 horas y escribe, 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 escribe. Y escucha la voz de lo que tú tienes dentro. Entonces, cuando yo escribo esa frase en el libro, un libro que afortunadamente Fernando alcanzó a leer hasta la mitad, claro, no era un libro cualquiera para mí. Date cuenta que yo estaba escribiendo sobre el amor de mi vida con una figura de fondo que es su madre, a la que hubiese dado todo mi reino por conocer, y claro, no lo escribí, o sea, lo escribí desde el corazón, ¿no? Yo me acuerdo cuando por las mañanas me levantaba y me ponía a leer cartas y hacer un poco de orden, ¿no? Porque había muchísimo material. Era muy gracioso porque cuando me ponía a leer una carta y entonces la transcribía o iba trazando la historia, yo decía, si es que esto, claro, esto ya lo sé y esto me encaja con lo que Fernando me ha ido contando y me encaja perfectamente con lo que es su madre. Entonces, claro, mi corazón estaba plagado de rumores que me iban un poco, claro, no chivando, pero sí impulsando a querer hacer algo pues que fuese de madre e hijo y que rezumase amor por todos, vamos, por los 4 costados. A una persona que quiere escribir, ¿qué le recomendarías hoy en día? A los futuros escritores, a los que vean este programa, ¿qué le recomendarías? Le recomendaría lo que decía Fernando, ¿no? Escribe, 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 pero sobre todo que vuelvan un poco a los clásicos. Quiero decir, para escribir tienes que leer. Claro. Es un poco crudo que lo diga yo porque es mi primer libro, pero me parece que estamos en un momento un poco crítico para la literatura, porque hoy en día todo el mundo puede ser escritor. Bueno, pues es que eso no puede ser así, porque yo no puedo operar a corazón abierto porque no tengo conocimientos médicos. ¿Por qué todo el mundo sobre todo, por qué todo el mundo que acumula seguidores en redes sociales tiene mayor facilidad para publicar un libro? Bueno, no, eso no es así. Quiero decir, la literatura es otra cosa. La literatura es sentarte, es manejar bien un vocabulario, sobre todo que lo escribas tú, que no que te lo escriba el ChatGPT, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hombre, que cuides mucho, que realmente si quieres ser escritor lo vas a ser, porque si quieres escribir no solo escribes, es que lees también y se te van las horas, ¿no? Buscando libros y leyendo a los clásicos y saciando un poco el sentido de la curiosidad, que en mi generación y probablemente en las generaciones venideras el sentido de la curiosidad se está perdiendo, porque hoy en día coges un móvil y lo tienes todo al alcance de la mano, no te tienes que ir a una biblioteca a revolver legajos y tal. Entonces, bueno, les diría eso, lo que decía Fernando, escribe, 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 pero escribe de verdad. Claro. ¿En qué encuentras inspiración para escribir? Uy, en muchas cosas, pero generalmente encuentro siempre inspiración en lo que tiene que ver, como te decía antes, con un pasado que yo desafortunadamente no viví, bueno, a lo mejor lo viví en otra vida, ¿no? Sí. Pero que siento como mío. Yo soy una persona absolutamente nostálgica y entonces eso que los un poco más intensos definían como spleen, ¿no? Como sentimiento de lo perdido, de lo que se fue para no volver, pero que sigue estando ahí y que por tanto te tira para que tú te machaques un poco, como los viejos románticos, ¿no? Ajá. Como he dicho, spleen. Spleen. Vale. ¿Cómo se deletrea? S-P-L? S-P-L-E-E-N. Ah, vale, spleen. Vale. Sí, es un poco esa sensación que podemos tener los domingos cuando está atardeciendo y parece que todo se acaba, ¿no? Y tenemos mucha nostalgia de lo que ha sido, pues no lo sé, la mañana del domingo y ahora ya la luz es un poco más tenue, un poco tal. Entonces encuentro inspiración sobre todo en épocas pasadas, en épocas antiguas. Ajá. ¿Qué rutinas tienes para ser mejor escritora? ¿Tienes alguna cosa que hagas que te haga especial o que pienses que es...? Bueno, generalmente volver siempre, o sea, quiero decir, hay algo que los escritores siempre defienden y es, no hay nada nuevo, porque durante muchos siglos quiero decir, se escribe desde hace muchísimo tiempo. Y los clásicos han sentado un poco las bases de lo que debe de ser la alta literatura, ¿no? Que decía Fernando. Con lo cual, la rutina es volver a lo que yo considero, pues, no sé, representantes de los maestros y demás, y cuidar mucho el lenguaje y sobre todo tener fuerza de voluntad, ¿no? Y decir, bueno, pues si tengo, no sé, 5 o 6 horas libres al día, pues
hay que estar sentada delante del ordenador 5 o 6 horas libres al día. Y a lo mejor las 2 horas y media o 3 horas y media primeras no te sale nada. Y te salen un par de frases y dices, hoy no es mi día y hoy no me está gustando nada lo que escribo. Pero a lo mejor la última media hora sí. Y ya cuando estás a punto de cerrar el ordenador o donde se escriba, pues dices, pues mira, pues voy a tirar mañana de esta idea porque me parece que de aquí sí que puede salir algo chulo. Es eso, o sea, es preocuparte de cuidar el lenguaje, de volver a buscar en los que saben escribir muy bien y ser consciente, tener fuerza de voluntad. O sea, cuando te enfrentas con el papel en blanco, ¿no? Por decirlo así. Eso es terrorífico, eso es terrorífico. ¿Qué haces? O sea, ¿tu proceso creativo empiezas a leer antes? ¿O? Nunca te enfrentas de una forma virgen, ¿no? Al folio en blanco, porque cuando tú decides sentarte frente al folio en blanco, tú ya tienes en la cabeza una serie de ideas que como mínimo tienes que poner en orden. Por ejemplo, pues no lo sé, construir un índice o ir anotando las ideas o los puntos clave que quieres tocar en la primera mitad del libro. Quiero decir, tú no llegas un buen día a las 9 de la mañana y dices, voy a escribir un libro. No. Quiero decir, la concepción del libro empieza mucho antes de que tú te sientes a escribir. Voy a ir a un punto a un tema que has comentado antes, que es sobre la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cómo crees que está afectando al proceso creativo de un escritor y al escritor en general? La faceta esa de pensar, escribir, ¿cómo lo ves? Es que estás hablando con una persona que odia por completo todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y probablemente esté equivocada, probablemente no tenga todos los conocimientos, lo que pasa es que tampoco los quiero conocer porque es que es un tema que me aburre soberanamente. No tengo ese interés, con lo cual peco probablemente de ignorancia en ese sentido, lo reconozco. Pero lo has utilizado. ¿El qué? El ChatGPT, por ejemplo. Probé una vez y me pareció... Ahora si quieres te cuento esa experiencia. Vale. No me gusta nada, me parece que nos está haciendo, con perdón, bastante más tontos de lo que ya podemos llegar a ser. Sí. Me parece que puede facilitar algún tipo de cosas, pero desde luego va en contra de otras, como por ejemplo el sentido de la curiosidad, ¿no? El estar pues varias horas releyendo un libro hasta que des con la fuente que tú quieres encontrar. No lo sé, yo no sé qué sentido tiene que yo ahora alcance mi teléfono móvil y haga el ChatGPT, que no lo tengo, pero me tendrías que explicar cómo se vuelve a buscar eso. Pues no lo sé, que formulemos cualquier pregunta y que el ChatGPT me dé una respuesta un poco sistematizada, ¿no? Un poco absurda y yo pues no solo voy a perder el sentido de la curiosidad, sino que me parece que voy a perder el músculo, ¿no? De pensar, de reflexionar, sí. Tal. El cerebro se entrena. Si yo ahora llego a mi casa y me pongo delante del televisor y estoy constantemente recibiendo una serie de inputs y ya me lo están solucionando todo, pues no sé dónde queda ese ejercicio que yo quiero hacer para mi cerebro, ¿no? De ser un poco paciente y de buscar y esto, pues mira, pues en este libro pues esta cita tampoco me vale. No, si me lo dan todo hecho, claro. Pues no soy yo muy devota de la nueva tecnología. ChatGPT se entrena también. Puedes entrenar a ChatGPT, ¿no sabes? Ya, pero para eso me entreno yo, bueno, ¿no? Sí, bueno. Claro. ¿Has visto la película de Her? ¿La película, perdón? Her. No. Pues si tienes ocasión de verla... Her, vale. Te va a dar una idea muy interesante. Vale. Está hecha en 2014. Vale. Es de Joaquín Phoenix, creo que es. Vale. Buenísima. Ay, creo que me hablaron... ¿Quién me pudo hablar alguien de esta película? Seguramente, porque inteligencia artificial es una... Claro, es una yo no... O sea, insisto, probablemente será cuestión de ignorancia. No tengo ganas. Y luego me inquieta muchísimo el efecto que pueda generar esta cosa de la inteligencia artificial en las nuevas generaciones. Yeah. Sí, me inquieta mucho. Pero bueno. ¿No crees que conocer al enemigo? Pero es que me parece tan enemigo que yo, más que conocerlo, yo lo que quiero es erradicarlo. Tú, vamos a ver, César, yo te hago una pregunta. Piensa en una persona joven de hoy en día que sea escritor, ¿no? O que desde luego esté vinculado al mundo un poco de la creatividad, de las artes, que tenga más o menos mi edad. Uh-huh. Muy bien. Y piensa, y que por supuesto utilice la nueva tecnología, y piensa en una persona, pues no lo sé, que tenga a lo mejor 70, 80 años y que forme también parte de este mundo de las letras. Yo, por ejemplo, estoy pensando en dos diferentes. Uh-huh. ¿Quién tiene más capacidad? ¿El de los 70 o el de los 30? Es que no es comparable.
Que son mundos completamente distintos. Pero, porque la experiencia... No, yo estoy hablando, lo estoy relacionando todo a la creatividad, al proceso de escribir. Sí. Quiero decir, ¿quién tiene más valor? Hombre, yo, evidentemente, el de 70 años, es evidente, porque el de 30 se lo están haciendo. Pues entonces... Claro, totalmente de acuerdo. Pero Dios mío, ¿pero a qué mundo vamos a parar? Ya, claro. Claro, es que lo veo, de verdad, es una cosa, una cosa terrorífica. No, está claro, si yo entiendo dónde quieres ir a parar, pero es verdad que es interesante conocer. Oye, yo te digo, si pasado mañana esto de la inteligencia artificial sirve para curar enfermedades, claro, o para diseñar claro. máquinas que frenen, pues no lo sé, el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, pues bendito sea Dios, yo seré la primera que diga qué bien lo estamos haciendo, porque realmente se está utilizando para algo que valga la pena. Ahora bien, para que chicos de facultad hagan sus trabajos en media hora, pues hombre, no lo compro. De todas maneras, no sé si sabes que hay herramientas de inteligencia artificial que saben si eso está hecho por inteligencia artificial. Con lo cual ya eso es... Es absurdo. Es absurdo. Que no pueden, ¿no? Quería pasar bueno, ya que no pasas tiempo delante de un móvil, cosa que me parece muy bien, y además lo sabes porque tardo la vida en contestar por móvil. Quería preguntarte por tus hábitos de lectura. Me gustaría saber cuál es tu rutina, porque entiendo que tú eres una persona que lee mucho. Me gustaría conocer. Pues, mira, lo has dicho bien. Me gusta leer, por ejemplo, odio los audiolibros. Claro. Tampoco puedo con ellos. Claro. Y por supuesto ya ni hablemos del libro electrónico. Yo tengo que ir con mi libro en papel, pese lo que pese, y un lápiz a poder ser posible y doblar las hojas, etc. Sí. Y entonces, evidentemente, pues en la franja de mayor horario del día, pues no lo sé, de 9 a 7 de la tarde puedo leer poco porque estoy trabajando. Claro. Pero generalmente, pues a lo mejor dedico, no sé, desde que llego a casa y ceno 3 horas y media al día, una vez que ya estoy a lo mejor en el sofá o en la cama, y es un poco mi momento de decir, bueno, ya está, se acabaron las obligaciones laborales y ahora empieza la devoción, ¿no? Y entonces me quedo aquí y voy viajando a mundos. No tengo ningún tipo de problema en leer toda clase de literatura. Bien, es verdad que, hombre, intento ir por lo que más me gusta, pero no hay un día que no dedique tiempo a leer. Que no dedique tiempo a leer, por ejemplo, o a ver una película, que me parece también otra forma de llevar la literatura, por supuesto en otros términos, pero sí, generalmente de diario, pues eso, al final del día. Y luego durante el fin de semana, pues siempre que puedo, igual que en los viajes o en los periodos de vacaciones y demás. ¿Hay algún libro que te haya cambiado la vida? ¿Cuál? El camino del corazón, de Fernando Sánchez Dragó. Y además lo leí 27 veces. 27 veces. Sí, hubo un momento de nuestras vidas en el que Fernando, a lo mejor estábamos en casa así un poco más relajados, y entonces me hacía preguntas, pues yo qué sé, ¿cómo se llamaba la aldea en la que el Sherpa se despierta aquella madrugada un poco tal? Y yo decía, Erzurum. Entonces podíamos jugar un poco al trivial del camino del corazón. Sí, me gusta muchísimo. Y además me cambió mucho la forma de interpretar muchos aspectos de la vida, y no solo el del viaje o el de la aventura, que es un poco lo que trata este libro, ¿no? Pero si te paras a leerlo, a mí me marcó, desde luego. Muy buen libro. ¿Cuáles son tus clásicos, tus libros fetiches? Dime 5. Hablaba con Garci hace pocos días, y entonces a él le preguntaban por películas, ¿no? Y entonces me decía, pero bueno, así como habla, ¿no? Pero ¿cómo voy a decir yo 5 películas favoritas? No. Pues mira, 5 libros. De ahora, porque igual dentro de 3 años son otros, igual hace 3 años tenías otros. Yo te pregunto de ahora. La isla del tesoro, de Stevenson, la trilogía de Sexus, Plexus, Nexus, de Henry Miller, El camino del corazón. Me quedaría con esos 3 ahora mismo. Ajá. Realmente son 5, pero bueno. Sí, claro, te he dicho la trilogía. Ya. Sí, me quedaría con esos 3. Y luego siempre van apareciendo, metería algo de poesía por el medio, pero bueno, me parece que esos además formaron parte un poco de la vida que compartí con Fernando y que dio también un poco de pie a este libro. ¿Y qué libro has regalado más? El camino del corazón. El camino del corazón. Que cuesta conseguirlo un montón, porque claro, hombre, es un libro del año 92, pero aún así se sigue encontrando. Sí, el camino del corazón lo he regalado muchísimo. El camino del corazón o el sendero de la mano izquierda, pero yo siempre prefiero más el camino del corazón. Si pudieras elegir una época histórica donde vivir, ¿cuál sería? Los años 60. Seguramente.
dudaría un poco entre finales de los 50, no, pero los 60. ¿Pero 60, dónde? ¿En España? ¿En Inglaterra? ¿En Estados Unidos? En España. En España. En España, pero con posibilidad de hacer calas y catas en otros países, ¿no? Viviría en España, date cuenta, hombre, fue todo el advenimiento de esta época mágica, de las drogas, de la explosión cultural, etcétera, de la libertad absoluta de pensamiento, y entonces viviría en España, pero vamos, en la medida de mis posibilidades, y si yo pudiera, ¿no? Pues en esa época, pues sí, pues viajaría a Londres, hubiese ido a Woodstock, hubiese hecho este tipo de cosas, pero los 60, sí, los 60s. No en el siglo VI antes de Cristo, como decía Fernando, ¿no? No, yo me hubiese quedado de filósofos. Me hubiese quedado... No. Oye, en los 60 también hubo filósofos muy buenos, por eso. No, en los 60. Ya. ¿Cuál ha sido la mejor inversión para ti? No hablo tanto en una cuestión de... Bueno, puede ser también dinero, en tiempo, energía. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida que dices, hice esto y me cambió todo? Pero tiene que ser en dinero, me has dicho. No puede ser en dinero, puede decir, oye, me gasté 200 euros en 4 libros que me cambiaron la vida, por ejemplo, es o que lo que sea. Iría a una cuestión mucho más profunda, y es, mira, estamos haciendo esta entrevista porque yo he publicado este libro y este libro va sobre Fernando, entonces, claro, yo tengo que responderte un poco en función de eso. Probablemente la mayor inversión, y además la hice convencida de lo que hacía, fue enfrentarme, a ver cómo te lo explico, a la opinión de los demás para yo vivir y llevar a cabo una historia de amor increíble con Fernando y aprender, gracias a esa historia de amor, todo lo que aprendí. En un encuentro leusino, Fernando dijo, yo conocí a Emma con 23 años, y en aquel encuentro leusino tendría yo, ¿qué? 27 podía tener. Y él me dijo, y claro, y no es la misma Emma de hace 23 años a la Emma de hace 23 años a la Emma de ahora. Quiero decir, me cambió por completo. Yo no soy la misma que antes de conocer a Fernando. Es decir, si yo no hubiese tenido a mi lado a un hombre como él, que es que te empujaba constantemente a vivir la vida y a nutrirte, ¿no? Y a tal, entonces probablemente la mayor inversión pues fue enfrentarme a lo que podían decir, ¿no? A romper un poco, o sea, a demostrar que no importaba nada, que como decía Fernando, el único juicio que importa es el de tu conciencia. Que no es, claro, que es que lo importante era lo que yo estaba sintiendo en ese momento y no sé, y lo feliz que fui durante aquellos años y todo lo que aprendí, ¿no? Entonces fue eso, no dudar de lo que yo sentía ni de lo que juntos sentíamos. En los últimos 5 años, o 7, 8, vamos a decir, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito te ha cambiado la vida? ¿En los últimos 7 años? Sí, o 5 años, los últimos 5 años. ¿Qué ha mejorado tu vida con decir, oye, pues mira, ahora leo 4 horas diarias, no sé, qué es lo que ha mejorado? ¿Y por qué tiene que ser en los últimos 5? En los últimos 10 también. Digo 5 porque es más... Bueno, 7, ¿no? Porque dicen que a 7 años nos... Bueno, pues yo creo que a medida que... Venga, pues desde los últimos 7 años, pues un poco lo que te comentaba antes del sentido de la curiosidad, el decir, pues estoy viendo una cosa o un tema, o no lo sé, algo que tenga que ver pues con todo lo que estamos viviendo en estos momentos, y digo, oye, pues voy a explorar un poco, ¿y esto por qué es así? ¿Y yo por qué tengo esta postura con respecto a esta historia o a esta otra cosa? Y el otro día vi un documental y me he quedado con unas dudas. Oye, pues no, ejercitar un poco, ¿no? El sentido de la curiosidad, que es una cosa que solo se aprende con uno mismo. Claro. No hay carreras de curiosidad. Total. No hay, quiero decir, tienes un poco que apostar también por eso. Yo te diría que la curiosidad. ¿Y qué malas recomendaciones escuchas hoy en día en el mundo de la literatura, de los libros, de los escritores, no sé, de las editoriales? No sé, ¿qué escuchas hoy que digas, oye, pues esto no es real, esto no es mentira, esto es mentira? Qué pregunta tan rara. Sí, es un poco complicada, ya lo sé. No. La verdad es que a mí hablar mal de las cosas no, bueno, al margen del ChatGPT, que ahí no tengo ningún tipo de el ChatGPT, pues sin problema. Pues mira, pues el ChatGPT, sí, ¿no? Sí. Ahora das una patada a una piedra y salen 50 novedades literarias en un solo día. Claro. Que no puede ser, no damos abasto. Ya. Es decir, no hay librerías que no sé, me parece que un poco pasar por encima de la literatura, ¿no? Ajá. Oye, que está muy bien, que no todo el mundo tiene que ser sesudo ni tal, claro. Pero a lo mejor eso. De todas formas, bueno, también entiendo que son épocas, ¿no? Y que a lo mejor cambia esto y el ChatGPT no nos invade en la creación literaria.
Suelo acabar siempre mis entrevistas con 3 preguntas, ¿no? Donde, bueno, lo que hablamos es un poco, en primer lugar, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? Si tuvieras la oportunidad de... ¿Que tú invites? Que invitaras, sí. ¿Has invitado a Javier Sierra? No, pero me gustaría. Pues yo te digo Javier Sierra. Sí. Ya me lo han recomendado en Vaya, algún otro. Sí, pero muy bien. Se lo mandará a Javier Sierra. Pues ya está. Para ver si le convenzo. Sí. Claro que sí. Bueno. ¿Y hay algo que hayas aprendido con H durante la entrevista? Sí. Que odio más la inteligencia artificial de lo que yo pensaba. No, esto es broma, esto es broma. Sí. No, he aprendido, bueno, no es aprender, es un poco reconfirmar lo que ya sospechaba y lo que ya sabía, ¿no? La importancia de una conversación, la importancia de estar sentados frente a frente sin aparatos por el medio, estar mirándonos a los ojos y poder hablar pues cómodamente de todo lo que se nos venga a la cabeza, ¿no? Ya. Hombre, lo bueno de este tipo de formatos es que, claro, lo puede ver mucha gente que de otra forma no lo podrían ver, ¿no? Por sí, YouTube, no, pero me refería, claro, ¿no? Sí, a lo que es la conversación, ¿no? También me podías haber hecho la entrevista a través de un enlace y una videollamada y tal. No, sí, estamos aquí, frente a frente. Claro que sí. Claro. Me gustaría que me dijeras algo de tu libro que pueda convencer al que está escuchando ahora mismo para ir a... Te digo pillarlo. 2 cosas. La primera es que es, como decíamos al principio, una cronología sentimental de lo que fue España, ¿no? Hace unas cuantas décadas. Y la segunda, que es un poco, además de ser una declaración de amor y probablemente la más importante, yo animo a la gente que quiera leer este libro a que encuentre en él al Fernando que realmente era, ¿no? Que realmente existió. Yo siempre digo que había 2 Fernandos, el Fernando persona, que es el que tú y yo conocimos, y el Fernando personaje, que es el que en gran medida los medios de comunicación se han encargado en los últimos 40 años de fabricar. Pero te lo decía al principio, es un poco el Fernando más auténtico, ¿no? Los inicios de Fernando, todas las vivencias que tuvo, entender todo lo que hizo y por qué lo hizo. La relación con su madre, el Fernando hijo, el Fernando, pues eso es lo que decía el viajero, ¿no? Me parece que ahí está el Fernando más auténtico. ¿Tienes proyectos para nuevos libros? Sí. Vale. Sí. Imagino que no puedes contarlos, ¿no? No. Vale. A nivel... O sea, si la audiencia quisiera contactarte, ¿se puede dar ¿tienes alguna red social donde estés operativa? ¿O? Pues sí, tanto en Twitter, me parece que soy Emma Nogueiro. Bueno, si no lo pongo en las notas, no te preocupes. Sí, pues si quieres ponlo en las notas. Sí. Y si alguien muy particularmente quisiera contactarme, pues siempre puedes dar la dirección de email que tú conoces. Vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues nada más. Ha sido un placer. H, ¿no? Hay que decirte. H. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Gracias. En el libro Del Camino del Corazón de Fernando Sánchez Dragó nos decía una frase que viene del libro sagrado de los mayas, la cual reza: cuando tengas que elegir entre 2 caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Emma Nogueiro desde luego eligió ese camino escribiendo Querido Nano, un relato apasionante de la vida juvenil y genial de este escritor imprescindible. Fernando fue mucho más que el Bernard Pivot español, posiblemente fue el periodista cultural que más hizo por promover la lectura, entre otras cosas por sus cientos de programas literarios de televisión. Emma nos ha contado esto y mucho más. Hemos hablado de su trayectoria, de cuáles son sus libros de cabecera, de cómo escribe, de cómo lee, de sus rutinas y hábitos para aprender a aplicarlas a nuestras lecturas o escrituras. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento.
un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.